Amigos, buenas noches. Estamos aquí en este programa del día de hoy, contentos y felices de poder reencontrarnos después de una semana. Y estamos para poder compartir juntos la palabra de Dios y estamos aquí en el espacio joven. En este repaso de la lección de escuela sabática, estamos ya en la lección número 2 y estamos pues contentos y felices de poder contar contigo en esta edición muy especial que tenemos para hoy. Ya estamos, rápidamente se pasó la semana, jueves 6 de octubre del año 2022. Y estamos ya aquí prestos para dar inicio a este programa muy especial que es el repaso de la lección joven. Ahí, si tienes tu lección, saca la lección joven para poder hacer el repaso. Y en esta noche, como todas las noches o como cada semana, tenemos la compañía de nuestro buen amigo pastor Daniel Rivas Guamán, quien también nos acompaña cada repaso de la lección. Pastor, buenas noches y un saludo para los amigos y amigas que ya están conectados en esta noche. Narcito, muy buenas noches. Efectivamente, gracias al Señor que nos permite seguir compartiendo y seguir repasando el estudio de este importante tema, la semana 2 en nuestra lección joven. Una cálida bienvenida a nuestros amigos que se están conectando a través a través del Facebook, a través de la plataforma de Facebook. Muchas gracias por acompañarnos y ojalá, ojalá podamos ampliar nuestro conocimiento y alimentarnos más sobre este tema a través de la palabra de Dios, para que en nuestra clase el día sábado podamos presentar debidamente este tema tan importante. Así es. Y bueno, vamos a empezar, pastor, con una palabra de oración, si nos acompaña para poder iniciar el estudio de la Biblia. Muy bien, empezaremos entonces. Vamos a orar. Oremos. Muchas gracias, Señor, por permitirnos participar una vez más de esta linda jornada de aprendizaje a través del estudio de la lección joven. Enséñanos, por favor. Enséñanos para que nosotros también podamos enseñar a otros. Enséñanos para poder aplicar a nuestra vida. Enséñanos para poder salir de dudas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, a ver, pastor, vamos a dar la introducción. ¿Qué le pareció esta lección? Estamos prácticamente llegando al Génesis capítulo 2, ¿no? Que es esta semana que vamos a estudiar, vamos a repasar y haciendo un poquito un feedback, una retroalimentación de lo que hemos ido aprendiendo la semana pasada. ¿Recuerdas que la lección que hemos tocado la semana pasada era dos autoridades, dos voces, dos autoridades? Y hemos visto que Eva y Adán eligieron escoger la voz de Satanás, seguir la voz de Satanás. Y bueno, ya hemos visto las consecuencias. Pues bien, ahora en esta lección de hoy vamos a repasar Génesis capítulo 2 y de manera especial vamos a enfocar algunos aspectos. Hay tres palabras clave que, bueno, en lo personal he aprendido a ir al texto hebreo, al original, que es alma, espíritu y uno más, pastor. A ver, ¿qué más era? A ver, alma, espíritu, Aliento. aliento. Muy Aliento. bien. Y de pronto un poquito acá vamos a recordar, pastor, usted nos va a ilustrar estas palabras que yo, bueno, hemos ahí tratado de buscar. El neshama, que es, espero que le haya pronunciado bien, aliento. Sí, sí. Alma, que es el nefesh o nefesh, no sé cómo se pronuncia cuando uno ve el acento. Y espíritu, que es el ruach, ¿no? El Ruaj, ruach. ruaj, ruaj. Pues bien, Exacto. entonces, a manera de introducción, vamos a ver. La lección empieza mencionando a este hombre filósofo Platón, ¿no? Platón. Así que, ¿la Biblia o Platón, pastor? ¿Usted qué dice? Mira, primero necesitamos ver qué dice la Biblia. ¿Está bien? Y eso está en Génesis capítulo 2, versículo 7. Ahí encontramos la totalidad de los, vamos a llamarlo, de los compuestos que Dios utiliza para el hombre, para el ser humano tal como nosotros ahora lo vemos. Y dice lo siguiente, ojo, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ojo, ojo con esto, porque nosotros no podemos pasar por alto
este procedimiento. Y aquí no tiene nada que ver con denominaciones o con religiones, porque este momento que nosotros estamos mencionando es en el contexto de la creación. Ojo, es en el contexto de la creación. Lo que implica que aquí no había ninguna corriente filosófica, aquí no había ninguna denominación, ninguna religión, solo Dios y el hombre siendo formado. Entonces, debemos tener claro que habían tres etapas, Dancito. Tres etapas en las que Dios crea el hombre. Primero, Dios crea, según el texto bíblico, Dios crea el cuerpo físico tangible del polvo de la tierra. ¿Ok? Eso, ¿qué más menciona? ¿Qué más podemos entender? Que el Señor hizo un acto, aparte de formar al hombre del barro, y es que fue infundir el aliento de vida en el cuerpo sin vida, ¿ok? En el muñeco de barro. ¿Y qué más? Que cuando ese cuerpo o el ser viviente es el resultado de qué? Del aliento de vida y asimismo del cuerpo físico del polvo de la tierra que el Señor formó. Entonces, esto convierte a Adán en una alma, en un ser viviente. Ojo, Dios no le puso el alma. Dios no es que se encargó de traer un almita y colocarlo allí. No, 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 no. El cuerpo creado por Dios no tenía un alma. Ojo con esto. Era un cuerpo, era un muñeco sin vida simplemente. Dios le da el aliento de vida, que ahorita vamos a estudiar qué implica eso, y el hombre se convierte en un alma viviente, en un ser viviente. Lo que nos lleva claramente a entender que Adán fue un alma. ¿Me dejo entender? Y lo que clarifica, ¿qué cosa? Que el alma no es parte de la persona, es el total de la persona. Amén. Entonces, necesitamos partir desde allí para que podamos entender la implicancia de qué? De Nefesh, de Ruach y de Neshama. Y por el lado del Antiguo Testamento, ¿ah? Pero por el lado del Nuevo Testamento, ¿qué tenemos? El Sige, el Neuma y el Noé. Noé, muy bien. Eso vamos a ir aprendiendo en esta noche. Y Dios mediante, ojalá el Señor nos utilice para poder clarificar bien este tema a nuestros amigos que están participando. Y claro, la lección lo pone ahí de manera muy específica. Dice, el alma no es parte de la persona, es la totalidad de la persona. Y bueno, vamos a la lección. Bueno, estamos en la lección 2. Poco a poco, el tema general es más allá de la muerte. Ese es el tema general del trimestre. Pero vamos a ir adentrándonos poco a poco y en esta parte vamos a ver esta corriente filosófica, ¿no? De Platón, que dice que cuando una persona muere, el alma va divagando. Y bueno, son filosofías que han ido apareciendo. Sin embargo, como usted dijo muy bien, el texto bíblico es bien claro, ¿no? Génesis capítulo 2, versículo 7. Solamente si analizamos ese texto, vamos a ver que la palabra formar, por ejemplo, ¿no? Viene del hebreo yatzar. Y esa actividad de formar, por ejemplo, pastor, usted sabe muy bien que cuando Dios crea, por la palabra de Dios fueron hechas las cosas. Solamente Dios se detiene para poder, como usted dijo, hacer un muñeco de barro, ¿no? Formarlo del polvo de la tierra, de hacer barro. Se toma la molestia de formar, ¿no? Y esa palabra yatzar me llamó bastante la atención, puesto que es algo que Dios hizo en un momento de la historia de este mundo, al momento de crear al ser humano, al momento de formar al ser humano. Pero era un hombre, un cuerpo inerte. Cuando Dios le da el aliento de vida, ¿no? El soplo de vida que ingresa, dice, por la nariz, y comienza a ser un alma viviente, un ser viviente, ¿no? O sea, hoy por hoy, quizás, pastor, primero tendríamos que, o una de las primeras cosas que tendríamos que mencionar es que un alma no es como hoy por hoy conocemos, ¿no? O nos quieren hacer creer muchas teorías, ¿no? Acerca de que cuando una persona muere, el alma sale del cuerpo y se va al cielo o al infierno o al purgatorio, ¿no? Mira, y justamente aquí hay un comentario interesante, el dualismo.
todo eso que tú has mencionado, esa creencia se llama dualismo, de que cuerpo es una cosa y alma es otra cosa. ¿Ok? Lo material, el cuerpo, y eso es una creencia justamente bueno, no exactamente con ese término, pero el mensaje, el contenido y el significado se ha trasladado a nuestra época, ¿no? Que el cuerpo es una cosa, que no hay problema qué pase con el cuerpo, porque al final lo que importa es el alma, ¿no? Porque el alma al final es el que o se va al infierno, como bien mencionaste, o se va al purgatorio, o se va al paraíso, ¿no? Entonces, esa separación, esa distinción es algo que tiene un trasfondo netamente griego, ¿no? En donde Platón destacaba en el mundo, Platón hablaba sobre el mundo de ideal, por ejemplo, ¿no? ¿De qué? De que ahí es donde va el alma. El cuerpo se queda, el cuerpo no importa qué pase, ¿no? Por eso es que tomaban, vivían la vida, bebían, comían lo que sea necesario, ¿no? Porque en el mundo de la ánima, ¿qué es lo que importaba? El alma, ¿no? Cuán pura es el alma, cuán buenos sentimientos se tiene, cuán buenas intenciones se tuvo, por ejemplo, ¿no? Y esa separación estaba muy de moda. Y ahora las películas, las series, el contenido digital, y no menciona exactamente el término dualismo, pero el mensaje es que hay una distinción entre alma, que el alma es una cosa y que el cuerpo es otra cosa. Y que lo que más importa es el alma. Por eso es que se habla de buenas vibras, por ejemplo, ¿no? Por eso se habla de energía, por ejemplo. Por eso se habla de chakra. Pucha, este tema es amplísimo y nos abriríamos un montón respecto a todos los derivados que tengan que ver sobre este tema, pero todo tiene un punto de partida, ¿no? Y gracias a la acotación de Gaby, todo Muy empieza bien. en lo que se conoce como el dualismo. Dualismo. Muy bien. Vamos a ir definiendo palabra por palabra. Aquí Vamos. la lección joven en el día lunes, ¿no? Tiene por título Aliento, Espíritu y Alma. Y ahí da una corta definición con algunos textos bíblicos, ¿no? Vamos a empezar con la palabra espíritu, que viene del hebreo ruaj o aliento. Neshama dice que es la fuerza vital que hace que el cuerpo funcione. Estas palabras del Antiguo Testamento a veces tienen un paralelo sinónimo, como es en el caso de Job capítulo 27 y versículo 3. Leamos entonces lo que dice la Biblia en Job capítulo 27, versículo 3. Dice ahí, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. ¿Cómo entendemos, pastor, este texto que acabamos de ahí mencionar y poner ahí? Y si los jóvenes ahí que están conectados pueden corroborar también en su Biblia que dice lo mismo, o quizás en otra versión también. Es bueno, ¿no? A veces estudiar en dos, tres versiones de la Biblia porque vamos ahí entendiendo algunas palabritas, algunos términos que de pronto se nos es desconocido todavía. Mira, debemos entender algo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, aliento y espíritu prácticamente casi son sinónimos. O sea, el ruaj y el neshama prácticamente son sinónimos. ¿Ok? Entonces, el texto bíblico aquí nos plantea lo siguiente. El texto bíblico que has leído nos plantea... ¿Puedes volver a poner, por favor, el texto una vez más? Ujú. Todo el tiempo que mi alma esté en mí, ojo, ojo la forma en que se presenta el texto, y haya hálito o aliento o espíritu de Dios en mis narices. Necesitamos entender lo siguiente. Aliento y espíritu son una especie de palabras muy similares, ¿no? En composición incluso pueden llegar a ser la misma. Ahora, ¿qué es lo que el texto trata de presentarnos? Mientras hay aliento en mí y el hálito de Dios esté en mi nariz. ¿Qué quiere decir esto? Dios da el hálito. ¿Qué es el hálito? Es el aliento. ¿Ok? Dios es el que da el aliento y el hálito a las personas de la tierra. O el espíritu a los que en ella andan. Por eso, reitero, tanto espíritu como aliento o hálito son prácticamente los elementos que ingresan justamente en la composición de ese cuerpo inerte. Por eso es que Salmos, me gustaría que pongas por favor, amigo Dancito, Salmos 104, 29, 30. Mira lo que dice este texto bíblico que es muy interesante. Cuando Dios ¿Salmo quita el cuánto? aliento, Salmo 104, 29, Muy bien. 30. Salmo 104. 104, 29, 30.
Ahí lo tienes. Me Sí, ya gustaría que está ya. justamente podamos analizar la composición de ese versículo, por ejemplo. ¿Qué dice? Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito o el aliento o el espíritu, ya que llegan a ser sinónimos, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Qué dice el 30, Dancito? Envías tu espíritu o el hálito o el aliento, ¿no? Son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces, ¿qué nos muestra esto? ¿Qué nos muestra esto, Dancito? Que el elemento clave, ¿cuál sería? ¿El cuerpo inerte o el hálito o el espíritu o el aliento? ¿Cuál sería el elemento clave allí, en el ser viviente? El aliento, el espíritu El o el espíritu. hálito. Exactamente. Y lo curioso es que aquí el Salmo nos dice, ¿no? ¿Puedes volver por favor al 29, al 104, 29? Dice, les quitas el aliento y dejan de ser y vuelven al polvo. ¿De qué está hablando aquí? De la muerte, ¿verdad? De forma implícita. Si a nosotros, y eso es lo que está hablando aquí el Salmo, si a las personas el Señor les quita ese elemento que se llama aliento de vida, o espíritu, o hálito, si les quitas eso, el cuerpo, esto que somos nosotros, simplemente deja de ser, deja de existir, y se convierte simplemente en un muñeco de tierra y volvemos al polvo, tal como dice el texto bíblico. Entonces, eso nos permite entender, ¿qué cosa? Que Ruach o Neshama son los elementos claves en la formación del ser viviente. Ojo, no estamos tocando nada de alma todavía. Estamos hablando de los primeros términos, de Ruach y Neshama. ¿Por qué están juntos? Porque son sinónimos. Ujú. Porque son sinónimos en el Muy lenguaje. bien, y la lección continúa estableciendo lo siguiente. La palabra espíritu, vamos ahora, hemos definido un poco lo que es ruaj. Y la palabra espíritu viene en el Nuevo Testamento, neuma, ¿no? Neuma, que es en el Nuevo Neuma. Testamento, tiene su palabra paralela que es el ruaj en el Antiguo Testamento. Exacto. Aquí la lección hace muy bien en referir el cuerpo sin el espíritu está muerto, ¿no? Según Santiago 2:26. Ahora bien, por lo O sea, tanto, cuando... Sí, perdóname, Dancito, el ujú, cuerpo sin el neuma ujú, está muerto. muerto. Ojo que Así es. neuma es lo que Ruaj es en el Antiguo Testamento, neuma es en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que pasó con Jesús, ¿no? En Juan capítulo 19, versículo 30, si leemos la Dancito, escritura, dígame, sí, pastor. sí, sí, me gustaría que pongas ese texto bíblico porque es clave. Justamente para los objetivos del estudio, ese versículo es clave. Porque el Señor lo que utiliza cuando está allí crucificado, y una de sus últimas palabras es, en tus manos encomiendo, ¿qué cosa? ¿Mi Mi- alma? No. No, no, no. Mi- Si nosotros leemos el griego original, él dijo, en tus manos encomiendo mi neuma. ¿Qué quiere decir eso? Que en tus manos encomiendo mi ruaj, o Mi mi ruaj. neuma, o mi neuma, o mi neshama. En tus manos encomiendo mi aliento, mi hálito, o mi espíritu. ¿Por qué? Porque es el elemento, ojo, es el elemento que da vida. No es que tenga vida. ¿Me dejo entender? Es Ujú, el elemento de Dios para dar vida a ese muñeco de barro, de polvo, de la ujú. tierra. Pero no es que tenga vida en sí. Porque uno puede pensar que está bien, ya, es espíritu, ya ves, es espíritu, entonces el hombre muere y el espíritu vaga. No, 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 cuidado, cuidado. Porque la mayoría de veces que en la Biblia aparece espíritu, ruaj, o neshama, o neuma, en el Nuevo Testamento, espíritu, implícitamente refiere que eso va a Dios. ¿Me dejo entender? Ujú, El versículo que hemos leído anteriormente, el Salmo, hablaba de que, Salmo 100, el que hemos leído hace un momento, habla de que el espíritu a quién vuelve, le quitas, dice, ¿no? Le quitas ujú. el hálito. O sea, Dios es el que toma de vuelta eso. No es que simplemente el hombre muere y el espíritu va, ¿no? A la deriva. Ojo con eso.
mucho cuidado con confundir de que ya ves, ese espíritu, dice, ¿no? Sí, ese espíritu. Entonces, lo que vaga, lo que vemos por aquí, la niñita que va caminando, o los ruidos que escuchamos en casas, entre comillas, embrujadas, y a veces el espíritu que la Biblia habla. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Porque cada vez que Neuma, o Ruach, o Neshama aparece, hay Ujú, una implicancia divina de dónde provino y a dónde va. ujú. Muy bien, Avanzamos. vamos con la palabra nefesh, ¿no? ¿Es nefesh o nefesh? ¿Cómo se pronuncia? Nefesh, mayormente es Nefesh. Muy bien, Nefesh. nefesh, que en la traducción en nuestro término sería alma, ¿no? Nefesh. Dice la palabra nefesh del Antiguo Testamento se traduce como alma, vida y persona, ¿no? Por ejemplo, ahí nos hace referencia Génesis 46, 27. Jacob llevó 70 personas a Egipto, ¿no? Hay otros textos de la Biblia que también mencionan lo siguiente, Levítico 17, 11, por ejemplo. Vamos a leer Levítico Dale. Sí, 17, sí, sí, 11. sí. Es clave, clave. Va a ser clave que nosotros pongamos eso en claro. Va a ser muy clave. Muy bien, ahí en la pantalla entonces vamos a ver el texto bíblico. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Perfecto. ¿Qué se enfatiza en este texto bíblico de Levítico, por ejemplo? ¿Qué se enfatiza? Que la Nefesh está en dónde. En la sangre. Exactamente, exactamente. Si nosotros, hubiera sido genial, ¿no? Poner un cuadrito aquí con el mismo texto en hebreo para que los hermanos o los que nos vean la palabra ahí, nefesh, hubiera sido genial. Pero justamente esa traducción nuestro idioma aparece como qué, como alma, como vida. ¿Me dejo entender? Ujú, Entonces, eso, eso nos deja en claro que hay una separación entre espíritu y alma. Pero ujú. también deja en claro que cuando se habla de alma se refiere a vida, se refiere a persona. Así es. Entonces, por ejemplo, el texto que mencionaste de Génesis 46, 27, si nosotros leemos el original, dice, Jacob llevó 70 nefesh. O sea, no Mm. llevó almitas, fantasmitas, como alguno pensaría, ¿no? No, no, no. Eran personas. Zonas. Eran seres con vida. Era polvo de la tierra, muñeco de polvo de la tierra, pero con el aliento de vida. Entonces, esto nos deja claro que el polvo de la tierra, más el hálito, más el ruaj o el neuma, ¿qué resulta? En nefesh, El nefesh. en Nefesh. alma, Ahora, en persona. hay un texto clave que vamos a ver ahora que está en Salmos, en Salmos 30, versículo 3, y vamos a colocarlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver aquí en pantalla para que ustedes, apreciados amigos y hermanos que de pronto están ahí siguiéndonos a través del Facebook, miren ustedes, esta es la versión Reina Valera. Voy a leer en las dos versiones, ¿ya? Miren, la Reina Adelante, Valera adelante. y la Nueva Traducción Viviente. La parte superior es la Reina Valera. Dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Reina Valera 1960. Ahora, en la parte inferior está el texto de la Nueva Traducción Viviente y dice lo siguiente. Me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Es interesante entonces que el alma no es inmortal, puede morir, ya que desciende a la tumba en la muerte y no se va al cielo. Entonces, apreciados amigos, hermanos y hermanas, creo que este texto, y vamos a colocar aquí solamente en la nueva traducción para que se pueda leer mejor, me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Entonces, apreciados amigos, estamos viendo que el nefesh o alma es, es mortal, o sea, no es inmortal.
No es que sale del cuerpo cuando una persona muere y está divagando. Y en eso a veces Hollywood ha contribuido bastante con las series, películas que hacen creer y pueden enseñar que el alma pues es algo que está divagando. Y en la lección pasada hemos visto y en posteriores eh, conversatorios también vamos a ver que hoy por hoy el espiritismo moderno se ha sofisticado y que, bueno, el ángel de luz, o sea, Lucifer, puede hacer creer incluso, como usted lo dijo en la sesión pasada, disfrazarse, ¿no? Por ese ser querido y hacerse parecer con por esa persona. Sin embargo, el texto clave que en esta noche estamos colocando es que el alma, pues, muere, o sea, la vida, la persona, ¿no? Y como usted dijo, ¿no? El nefesh se hace referencia a la persona, ¿no? Exactamente, y te pongo otro ejemplo claro, contemporáneo, de nuestro tiempo. Por ejemplo, ¿no? En las transmisiones de los partidos o en algún evento, los periodistas o los que están transmitiendo o los conductores, ¿qué es lo que suelen decir? En el estadio hay 50.000 almas en el Estadio Nacional para ver el partido de Perú. Perfecto. Ahí nomás, ¿qué podemos entender? Que cuando habla de almas, pues hablando de fantasmitas, ¿no? Como nos han hecho creer, ¿no? Ujú. Está refiriéndose ¿a qué? A personas. Personas. Hasta inconscientemente las personas refieren justamente que persona es alma. Sin embargo, en determinados puntos y por influencia externa, se ha pensado que la persona muere y su alma es la que da vueltas. No, necesitamos entender términos. El alma es la persona es el alma. Pero ojo, Dancito, el alma es la totalidad de dimensiones de una persona. Y eso vamos a tocar ahorita. No solamente se trata de una persona, pero aparte del polvo de la tierra y del Ujú. aliento de vida, ¿qué compone un alma realmente? ¿Cuáles son las dimensiones, las tres dimensiones que componen una persona? Ya tenemos claro qué es Ruach, qué es Nefesh, ya tenemos claro qué es Neuma, tenemos claro todo eso. Pero ahora, hablemos del alma, Dancito. Ujú. Muy bien, antes de seguir avanzando, por aquí nuestra hermana y amiga Gaby nos dice, ahora ya no llaman espiritismo, ahora lo han cambiado de nombre y lo han sofisticado, incluso el nombre lo llaman parapsicología, ¿no? Qué Parapsicología. interesante, qué interesante. Vamos a invitar a Mana Gaby uno de estos días para que también nos pueda asesorar, para que pueda comentarnos un poco Ujú. con esta valiosa información, ¿no? Es valioso lo que nos acaba de comentar. Bueno, en realidad el contenido es el mismo, los términos son los que se están volviendo más técnicos, vamos a decirlo así, en nuestros tiempos, ¿no? Respecto a este tema. Sin Vamos a avanzar. embargo, vamos avanzando, Sí, vamos avanzando. A ver, muy bien. Entonces hemos visto hasta ahorita los términos aliento, espíritu y alma. También hay textos que vamos a hablar así específicamente ahora del alma, ¿no? Por ejemplo, dice, dado que Génesis capítulo 35 y versículo 18 declara que el alma, o sea, el nefesh de Raquel, se le salió cuando ella murió. Algunos cristianos concluyen que el alma inmortal de Raquel partió al cielo. Vamos a ir al Dancito, texto bíblico. exactamente. ¿Qué te parece si ponemos el texto bíblico y que la misma Biblia hable, Ujú. ¿no? Para poder entender justamente qué, cuál es la connotación de eso, ¿no? ¿Cómo entender, ¿no? De que el alma se le salió. Oh, cuidado, 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 porque necesitamos entender que la diferencia y la abundancia de traducciones y versiones que han salido tienen al final secuelas de ese tipo. Pero vamos a entenderla y vamos a estudiar un poco más. Dice así, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Está hablando de Raquel, en el momento, uno de los últimos momentos de Raquel. Ahora, ¿cómo podemos entender esto, Dancito? ¿Qué quiere decir que el alma se le estaba saliendo o perdón, perdón, quiero definir bien esto un ratito. Ahí está. Ahora sí. Dice, al salírsele el alma. Mira, esto es importante porque ¿qué es lo que quiere decir el texto bíblico? Ahora, hay versiones que explican mejor el significado de esta expresión.
de esta palabra, ¿no? De al salírsele el alma. Pareciera que la Biblia se está dando la contra en este término, ¿no? Pero Ujú. mira, por ejemplo, si nosotros vamos a otra versión como la NBI lo traduce como en sus últimos suspiros. Ojo, otra versión que dice, Ahí con está en la su versión, último, nueva versión internacional. Lo leo, dice, exactamente, no obstante, ella se estaba muriendo. Vamos a ya está. colocar, ahí dice, ¿no? Ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní, pero Jacob su padre le puso por nombre Benjamín. Y si hacemos un paralelo ahí entre las dos versiones, nueva versión internacional y Reina Valera, sobre esa misma frase, ¿no? Ella se estaba muriendo, dice en la nueva versión internacional, y en la Reina Valera dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Se está hablando del mismo término, o sea, del mismo evento, pero con términos diferentes. Perfecto, perfecto. Mira, hay una versión más que me gustaría que consideremos. Dice, con su último aliento, ¿no? O sea, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto o qué tienen en común las demás versiones? Que Raquel estaba muriendo y que la expresión se le estaba saliendo el alma es una manera, es una manera de expresar las cosas. Como en nuestros tiempos diríamos, ¿no? Estiró la pata, por ejemplo, en nuestro contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir que estiró la pata, por ejemplo? O sea, todos los que mueren, su pierna se le estira, por ejemplo. Es una expresión que se utilizaba en ese momento, pero que nos da a entender que la persona estaba muriendo. Por ejemplo, ¿no? Otros, he escuchado por ahí que cuando hablan de la muerte, dice, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, ¿no? Cuando estaban a punto de morir, dicen, no, se me apareció la pelona, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso, por ejemplo? ¿Qué quiere decir? Hablan de una figura, o sea, ¿cómo entendemos, por ejemplo, la expresión vi la pelona, ¿no? O se me apareció la pelona? ¿Y qué quieren decir con eso? Que casi mueren. Ujú. Pero, ¿por qué pelona? Porque se ha folclorizado que la imagen de la muerte es alguien pelado, con un traje negro, pelado, una calavera pelada y con una hoz en la mano, ¿no? Y a eso lo llaman pelón. He visto la pelón, cuando quiere decir casi. ¿No? Entonces, la expresión en ese entonces, se le salía el alma, quiere decir que estaba en su último aliento, estaba muriéndose. Entonces, la traducción más apropiada sería Raquel cuando se estaba muriendo. Exactamente, se Ujú. estaba muriendo. Muriendo. Muy bien, apreciados amigos, por aquí tenemos a Elena Parianco en el Facebook, nos está escribiendo también. Ahí pueden interactuar. Y Jessica e Isaguirre Vargas también, un saludo a la distancia a todos nuestros amigos y hermanos que están conectados en este momento. Estamos haciendo el repaso de la lección joven y estamos en la semana número 2. El título es Las palabras importan. Y en esta parte estamos desarrollando algunos textos que hablan acerca del alma y estamos hablando de el momento en este caso de Raquel, ¿no? Y es un texto que a veces muchos toman este texto diciendo, ah, ves, su alma se le estaba saliendo y por ende, sin embargo, en esta noche estamos a través de la Biblia, estamos viendo que el término adecuado de este momento es que Raquel estaba muriéndose, ¿no? Estaba muriéndose. Exacto, Muy bien. exacto, exacto. También- Ojo, que es una expresión Ujú. común de la época y de la cultura, pero que en sí quiere decir que estaba muriendo. Muy bien, la Biblia enseña que la persona humana es una unidad capaz de desarrollarse, ya sea física, mental y espiritualmente. Y obviamente, en este caso, los filósofos tienen una corriente, o los filósofos griegos se hicieron muy famosos por las dicotomías que ellos tenían. En contraste, la escritura, ¿no? La escritura, por ejemplo, es holística, pues enseña que la persona humana es una unidad indisoluble de tres dimensiones, inseparables, que funcionan juntas en armonía, cada una dependiente de la otra. Y es así que el cerebro, por ejemplo, ¿no? Y sería muy bueno para la siguiente lección, Pastor, tener con nosotros un profesional en la psicología para que también nos ayude a entender en el aspecto psicológico, ¿no? Es importante también tener
una orientación en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, el cerebro físico hace posible el desarrollo mental y la mente hace posible el desarrollo de una profunda relación espiritual con el Señor. Dancito, aquí hay un pero. Ujú. Aquí hay un pero. Y antes de explayarme en ese pero, me gustaría que leamos y que nuestros amigos puedan ver Primera de Tesalonicenses 5:23. Por favor, me gustaría que lo pongas en pantalla. Hay un pero en la cual necesitamos explayarnos en relación a lo que has mencionado. Respecto esas dimensiones que son físicas, mentales y espirituales. Vamos a leer. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice lo siguiente. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros lo leemos a simple vista, pareciera que Pablo está apoyando la idea de que una cosa es espíritu, otra cosa es alma y otra cosa es cuerpo. Incluso hay un himno. ¿Te acuerdas, Dancito, ese himno? Mi espíritu, alma y cuerpo. Claro. Mi ser, mi vida entera, ¿no? Cual viva santa ofrenda te entrego a ti, mi Dios, dice ese himno, ¿no? ¿Te Ujú. acuerdas? Sí, sí, Y sí. seguramente a nuestros amigos, a algunos les debe gustar, ¿no? Y han cantado con fuerza, mi espíritu, alma y cuerpo. Ya, todo genial, bacán. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué estamos cantando, no? ¿Y qué es lo que Pablo quiere decir al poner en comas el espíritu, alma y cuerpo? Por eso, reitero, pareciera que Pablo aquí está separando e individualizando al espíritu, por otro lado el alma, y por aquí cito, el cuerpo. Entonces, justamente en relación a lo que mencionaste sobre lo físico, mental y espiritual, necesitamos entender lo siguiente. Por ejemplo, ¿enseña realmente ese texto que una persona humana tiene tres partes separadas? Es decir, espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir entonces que cada uno funciona independientemente en la persona, espíritu, alma y cuerpo. Mira, debemos entender algo. Debemos tener muy claro lo siguiente. Y tú lo habías mencionado, ¿no? Y eso quizás lo vamos a ampliar un poco más cuando tengamos a una profesional en el tema de psicología. El cerebro físico hace posible el desarrollo mental. La mente hace posible el desarrollo de una profunda relación espiritual con Dios. Entonces, dicho de otra manera, no van separados. Debemos entender que físico, mental y espiritual forman parte de la persona, pero que no son dimensiones separadas de la una y la otra, que no hay individualidad en ellas. Necesitamos entender esto muy bien. Por eso es que la sierva de Dios, mira cómo resalta en el hogar cristiano, página 283. ¿Qué dice lo siguiente, por ejemplo, Elena de Juan? La ignorancia, el amor a los placeres y los hábitos pecaminosos que corrompen el alma, el cuerpo y el espíritu llenan el mundo de lepra moral, un mortífero paludismo moral, mortal, está destruyendo a miles y decenas de millares. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué quiere decir entonces Pablo? ¿Qué quiere decir entonces Elena de White con todo eso? Que la persona tiene tres dimensiones, ¿ok? La persona tiene tres dimensiones, pero no que cada una puede funcionar sin la otra. ¿Me dejo entender? ¿El énfasis cuál es? De que una cosa permite el funcionamiento de la otra y que la otra permite el funcionamiento de la siguiente, pero que las tres están unidas, son una sola. Tres dimensiones, pero relacionadas y empaquetadas en un solo paquete, que es la persona y que es el hombre. Por eso, nunca debemos pensar que cuando se menciona espíritu, alma y cuerpo, están individualizadas o separadas, o que cada una funciona individualmente. Porque si nosotros pensáramos así, entonces ahí sí estaríamos contradiciéndonos, de que el alma es una cosa y el cuerpo es otra cosa. Pero no, el alma es la persona, resultado del espíritu y del cuerpo.
Así es. Y por eso es que Pablo creía, ¿no?, que la persona humana tiene tres dimensiones. Así que el texto no dice el que acabamos de leer, el de Primera de Tesalonicenses 5:23. El texto no dice que una parte pueda funcionar independientemente de las demás. El énfasis recae en la totalidad de la persona. Y justamente por eso decíamos que el cerebro físico hace posible el desarrollo mental y la mente, por ejemplo, hace posible el desarrollo de una profunda relación espiritual con el Señor. Helen White Entonces, escribió también, ¿no?, en el libro que lo que usted leyó en El Hogar Cristiano, ¿no? Ahí ese texto, esa frase o ese párrafo es muy importante tenerlo presente. Pues bien. exactamente. Entonces, mira, debemos entender que cuando se dice espíritu, alma y cuerpo, el espíritu se refiere a la parte espiritual, o sea, a ese, ¿cómo podríamos llamar? A esa relación entre Dios y yo, Ujú, ¿ok? Alma se refiere a que a mí mismo, y cuerpo se refiere a la parte física, ujú. ¿me dejo entender? Del cuerpo. Entonces, todo esos, todas esas dimensiones son las que Pablo dice, ¿no? O el himno se refiere a que se la damos a Dios, se la entregamos a Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, Ujú. de esa manera, no caigamos en la trampa de creer que hay una contradicción sobre esos temas. Avanzamos, Dancito. Muy bien, vamos ahora en la parte conecta. En esta parte de conecta, ahí tenemos algunos textos bíblicos, por lo menos 8 textos bíblicos que vamos a leer para reforzar y para que la misma Biblia pueda interpretarse a sí misma. Vamos a empezar con el libro de Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 7. La palabra de Dios dice lo siguiente: volverá entonces el polvo a la tierra, Ujú. como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. ¿Algún comentario en este primer versículo, en este primer texto? Es interesante. Volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, quien es que lo dio. Dancito, creo que eso está claro. La Biblia aquí no es muy clara. El espíritu, el aliento, el hálito, el ruaj, el Ujú. elemento que da vida, vuelve a quién? Vuelve a Vuelve a Dios que lo Dios. Dios. Ahora, es Y aquí, interesante porque esta palabra espíritu o ruaj en el Antiguo Testamento por lo menos hay 379 veces que se utiliza esta palabra, este término espíritu. Que aquí en exactamente. Eclesiastés muy bien hace Salomón en colocar esta palabra, ¿no? Así Dancito, que, y esto descarta la idea de que el espíritu, que la persona muere y el espíritu está por ahí dando vueltas, ¿no? O que ujú, desde el cielo nos cuida, o que está vigilándonos, o que viene a visitarnos en primero de noviembre. O sea, este versículo descarta en su totalidad la idea de que el espíritu va a la deriva y que está dando vueltas por ahí, ¿no? Y entonces, esto lo descarta totalmente. El espíritu, ese elemento que da vida, vuelve a Dios. Punto. Porque Él la dio. muy bien. Segundo texto que vamos a leer, Job capítulo 27 y versículo 3. Dice lo siguiente: mientras haya vida en mí y aliento de divino en mi nariz, y vamos a complementarlo con el capítulo 33 del mismo libro de Job y el versículo 4. Dice lo siguiente, la palabra de Dios: el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Aquí, por ejemplo, Perfecto. encontramos las dos palabras, el Neshama y el Ruach. Exactamente. Y si te das cuenta, van de la mano. Claro, van de la Van mano. de la mano. ¿Por Muy qué? Porque bien. son derivados, son Ujú. derivados. Así es, son derivados. Muy bien. Otro texto que tenemos para poder desarrollar en esta noche se encuentra en Ezequiel y en el capítulo 18 y el versículo 4. La palabra de Dios dice lo siguiente: la persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Perfecto. Esa parte donde dice persona, ¿qué Ujú, término crees tú que está utilizando, Dancito? Persona, vida. ujú. ¿Cuál texto estará utilizando? ¿Qué palabra estará utilizando? Ruach, Neshama, ¿cuál es la otra? Nefesh, está utilizando O la palabra Nefesh. Nefesh.
Nefesh. ¿Y qué era Nefesh, dijimos? Alma, Alma, persona, persona, correcto. vida, vida, un ser tangible. Ujú. ¿Me dejo entender? No abstracto, tangible. Perfecto. En la Reina Valera dice, ¿no? He aquí que todas las almas son Ahí está, mías, como el ahí alma está. del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Muy Dos bien. cosas aquí, aquí quedan claras dos cositas, Dancito. El alma que pecare, o sea, la persona que peca. Ujú. Porque el único que peca es la persona, el ser Claro. viviente, nada más. Dice, esa morirá. ¿Qué otra cosa más? Que el alma no es inmortal, es mortal, así Ujú. como el hombre es mortal. ¿Por qué? Porque alma y persona, otra vez repito, son lo mismo. Ujú. Muy bien, vamos avanzando con un cuarto texto en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 25 en adelante. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en los Perfecto. versículos 31 y 32 del mismo capítulo 2 de Hechos dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y el versículo 32 termina diciendo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dancito, ¿qué es el Hades? Quizás muchos se preguntarán, Ujú, ¿qué es el Hades? Por ejemplo, debemos, vuelve al versículo anterior, ¿puedes volver, por favor? Vuelve al ujú. versículo anterior, donde se menciona la palabra Hades, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? ¿Qué es Hades, Dancito? A ver, espéjanos esa duda. Nuestros amigos quizás quieren saber qué significa la palabra Hades, Muy bien. para poder clarificar y ponerles en contexto este versículo. El sepulcro. Muy bien. Es un término griego, Ujú, ¿no? En la mitología griega, por ejemplo, Hades, ¿cuál es? El lugar al que van todos los muertos, ¿no? Incluso hay un dios, ¿no? ujú. En la mitología griega para Hades. Pero Hades se refiere justamente al lugar donde todos los que mueren van, ¿ok? Entonces dice, su alma no fue al Hades. O sea, ese texto bíblico es una refutación. Ojo, es bueno por eso leer el texto bíblico con todo su contexto. Es una refutación a la idea de qué, de que el Señor o de que un elemento fuera de su cuerpo llamado alma ha ido al Hades. No. Entonces es una refutación justamente de que el Señor Jesucristo murió, pero nada que ver con que su alma se ha ido a otro lado, sino Ujú. que murió simplemente, dejó de respirar. El aliento de vida, el Espíritu de Dios, tal como él mismo lo dijo, se lo entregó al Señor, regresó al Señor. Adelante, Dancito. Muy bien, vamos con otro texto, el quinto texto bíblico en esta noche, Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 17. Dice la palabra de Dios, poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Y el versículo 21 y 22, vamos a leer el versículo 18 en adelante. Dice, entonces ella le reclamó a Elías, al profeta Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Y el profeta Elías le contestó, dame a tu hijo. Y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, o sea, al segundo piso, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Versículo 20. Entonces clamó el profeta Elías, diciendo, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, ¿la hace sufrir matándole a su hijo? Versículo 21. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor, mi Dios,
devuélvele la vida a este muchacho. Y el versículo 22 dice, el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. La vida. Interesante. Qué impresionante, Entonces, pastor. Esto la verdad es que primera vez que lo leo y me impresiona la manera en que tuvo que el profeta prácticamente quitarle a este hijo muerto en los brazos de la mamá y llevarle y se puso, ¿no? Encima, tres veces se puso sobre el niño, sobre el joven y clamó a Dios. Vemos aquí que también la palabra aliento, este joven se quedó sin aliento. Vemos que el alma al cual se refiere, ¿no? Es la persona, ¿no? O sea, en este caso, este joven era una persona que había muerto, pero que ahora Dios le había vuelto la vida, le había devuelto la vida, ¿no? exactamente. El siguiente texto que vamos a leer, Dancito, es muy interesante, porque se establece una comparación que necesitamos leerlo con nuestros amigos. Eh, Mateo 16, Mateo, 26. exactamente, con Lucas 9:25. Muy bien, vamos a ir Vamos a primero hacer una Mateo. comparación muy interesante. Y es necesario, en relación a lo que has mencionado, es necesario que nosotros leamos esta sección. Muy bien, estas son las palabras de Jesús. Dice Jesús, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Dancito, este mismo texto bíblico la tienes en Reina Valera también, por favor. Claro, ahí lo vamos a colocar en Reina Valera. Ahí está. Perfecto. Versión Reina Valera dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Una simple lectura, una lectura superficial, pareciera que nos da a entender que dentro del hombre está el alma. Ujú. Vamos ahora con el siguiente texto bíblico. La misma historia, el mismo momento, pero por otro escritor que lo clarifica. Ese está en Lucas capítulo 9 y versículo 25. Dice la palabra de Dios, Jesús está hablando, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Lucas. Aquí clarifica este término. Es la misma historia, el mismo momento y dicho por la misma persona, solamente que el escritor es distinto. Ujú. Pero el escritor ayuda a clarificar el término aquí. O sea, Lucas amplía y clarifica lo que quiso decir Mateo. Cuando dice, ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o pierde su alma? ¿Qué quiere decir? Lucas lo clarifica, que habla de sí mismo. Ujú. No del alma, no de un elemento que está dentro del hombre. No. ¿De qué sirve o de qué aprovecha el hombre si gana el mundo y pierde su alma? Se refiere a qué? A sí mismo. Gracias a Dios porque, como dice, como bien sabemos, la Biblia se interpreta así mismo. Y la Biblia se responde también a sí mismo. Ujú. Muy bien, estamos estudiando la lección número 2. Las palabras sí importan, y en esta noche hemos aprendido, hemos recordado tres términos: alma, espíritu y aliento. Y estamos en esta última parte de esta secuencia de textos bíblicos en referencia a aliento, espíritu y alma. Ahora vamos a leer el último texto que tenemos por aquí, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 y versículo 1 al 10. Esta es la triste historia de una pareja de esposos que propuso en su corazón dar algo para el Señor. Sin embargo, les entró la codicia, ¿no? De no dar todo, de retraer una parte. Pero vamos a leer y lo que sucedió con esta pareja de Ananías y Zafira. Dice la Biblia, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo
y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras dichas por Pedro, cayó y expiró, o murió también en otra versión, dice, Exacto. ¿no? Ajá. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Las personas se quedaron atónitas por lo que había sucedido. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Versículo 10 dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró o murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Algún comentario, pastor, en cuanto a este incidente, a este triste incidente que pasó con esta pareja? Dancito, para justamente agregar lo que estás mencionando, ¿puedes leer Hechos 12:23? Muy bien, vamos a colocar por aquí Hechos 12:23. Muy bien, ahí está. Dice la Biblia, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Muy bien. Expirar. ¿Qué significa expirar en el Nuevo Testamento? Entregar la vida o entregar el alma. ¿Me dejo entender? No porque sea un elemento, o sea, a través de sus acciones, Ananías y Zafira entregaron su vida ¿a qué? A la muerte. Y aquí, en el texto que acabas de leer, dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. En expirar, entregó su vida al ángel del Señor que lo hirió. ¿No? Esa sería la expresión. Entonces, ¿qué nos quieren mostrar esas dos palabras y esos dos versículos que hemos leído? Que cuando una persona muere, cuando una persona expira, está entregando la vida debido a algo que hizo, debido a la acción que acompañó previamente a esa muerte. Entonces, aquí la lección de jóvenes establece un contraste entre entregar la vida, ya sea por nuestras acciones equivocadas, involuntariamente entregamos la vida, con lo que Pablo hizo. Y ahí me gustaría que leas Hechos 15:26. ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Puedes ponerlo también? Claro, Hechos 15 y versículo 26. Dice la Ajá. palabra de Dios, hombres que han puesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese pusieron su vida, simplificado, la palabra que se utiliza es para expirar. Dan su vida, ponen en peligro por la causa de quién? Por la causa de Jesucristo. Entonces, en esta parte final de la lección se establece una diferencia entre dar la vida o expirar en una serie de acciones equivocadas, como la de Ananías y Zafira o la de Herodes, y dar la vida por la causa de Jesucristo. Entonces, mis amigos, mis hermanos, en nuestro mundo, cierto modo materialista, la gente se obsesiona con la acumulación de cosas materiales. ¿Pero qué puede llevarse con ello? Nada.
No puede llevarse nada. Lo único que puede hacer en ese último momento es entregar la vida, ¿no? Es una expresión, entregar la vida, dar la vida. Porque en realidad ni siquiera nosotros le entregamos, simplemente expirar, llega a su fin, termina, se vence, se acaba. Por eso, por eso es que la Biblia destaca la historia de Ananías y Zafira, el momento final de Herodes. ¿Por qué? ¿Por qué, mis amigos? Porque cuando nos llega la hora, cuando llega justamente, cuando el Señor nos lleva al descanso, no llevamos absolutamente nada. Y todo lo que hayamos acumulado al final no, no sirvió para nada. Porque tal como hemos venido, nos vamos. Es decir, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra y el aliento del Señor vuelve a la vida. Entregamos la vida, que es la expresión que se utiliza, ¿no? Entregar la vida. Pero repito, no es que literalmente nosotros tomamos algo y lo damos. No, 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 nada que ver. Simplemente es que nuestra vida llegó a su fin. Dejamos de existir. Nuestro neuma deja de ser. Simplemente así. Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿no? De cuán finita es nuestra vida, Dancito. Que no somos inmortales. Que no existe un alma inmortal. Simplemente expiramos. Queda ahí. Se termina ahí. Entregamos la vida. Y ahí queda. Hayamos sido buenos o malos en vida, no repercute después de la muerte. No repercute. No. Si fuimos malos, mientras estoy muerto, nadie me juzga. Simplemente dejo de existir. Nada más. El Señor es el que se encarga al final de ver nuestras acciones. Por eso, lo que tenemos en esta vida, la lección resalta, ¿no? Lo que tenemos en esta vida es temporal. Pero lo que tendremos en la vida futura con Cristo, eso sí es eterno. Así es que por ahora, todos somos seres mortales, seres finitos. Interesante la lección que estamos estudiando y para ya entrar a la parte final, vamos a compartir algunos textos del espíritu de profecía y que nos hacen referencia en cuanto a este tema que estamos estudiando. La educación cristiana, página 95, señala lo siguiente, y aquí en pantalla vamos a colocar el texto. Dice lo siguiente: se me mostró que cada iglesia entre nosotros necesita de los profundos estímulos del Espíritu de Dios. Les señalaríamos a otros la cruz del Calvario. Les pediríamos que miren a aquel a quien sus pecados traspasaron. Les pediríamos que contemplen al Redentor del mundo, sufriendo el castigo de sus transgresiones de la ley de Dios. El veredicto que el alma que peque esa morirá, según Ezequiel 18:4, pero en la cruz el pecador ve al unigénito del Padre morir en su lugar y dando vida al transgresor. Qué hermoso es saber entonces que Cristo Jesús, allá en la cruz del Calvario, dio su vida por los pecadores. Hay otro texto que se encuentra en el libro Primeros Escritos, es un poco extenso, pero vale la pena leerlo, puesto que está referido al tema de esta noche. Así que dice aquí el libro Primeros Escritos, y si tienes en casa, lee en la página 246. En el capítulo 19 dice lo siguiente, un extracto de este capítulo 19. Satanás comenzó su engaño en el Edén. Él dijo a Eva, no moriréis. Tal fue la primera lección de Satanás sobre la inmortalidad del alma, y ha seguido con este engaño desde entonces hasta hoy, y seguirá con él hasta que haya cesado el cautiverio de los hijos de Dios. Dice, se me señaló a Adán y a Eva en el Edén. Ellos comieron del árbol prohibido, y luego la espada de fuego fue puesta alrededor del árbol de la vida, y ellos fueron expulsados del jardín. No fuese que comieran del árbol de la vida y fuesen pecadores inmortales. El fruto de este árbol era para perpetuar la inmortalidad. Oí a un ángel preguntar, ¿quién de la familia de Adán ha cruzado esa espada flamígera y ha comido del árbol de la vida? Oí a otro ángel contestar, dice Helen White, ni uno de la familia de Adán ha cruzado esa espada de fuego ni ha comido de ese árbol. Por lo tanto, no hay un solo pecador inmortal.
Así que el alma que pecare, esa morirá una muerte eterna, una muerte de la cual no hay esperanza de resurrección. Y entonces se aplacará la ira de Dios. Así que hemos visto en este párrafo del capítulo 19, en la página 246 del libro Primeros Escritos. Interesante entonces la lección que estamos tratando en esta noche. Estamos repasando la lección joven y estamos en la lección número 2. Sin duda alguna, yo creo que tenemos bastante. Y si tú tienes en casa la lección o si no lo tienes, podemos compartir de manera digital en formato PDF de cada semana por semana para que tú puedas tener. Y si tú tienes la posibilidad de adquirir en físico, hazlo, no pierdas el tiempo. Mañana mismo ve a una librería adventista y adquiere la lección en físico para que de esa manera puedas estudiar, escudriñar las escrituras. Así que, pastor, para las palabras finales de pronto para ir terminando y cerrando esta lección de esta segunda semana. Sí, mira, el objetivo de la elección no es llenarnos en la desesperanza con la idea de que, bueno, somos seres finitos, ¿no? Insignificantes, ¿no? No ese es el plan. El plan es generar esperanza de que este cuerpo mortal, esta vida mortal, esta situación que tenemos va a cambiar. Por ahora, el alma no es mortal. No es inmortal. Nosotros no somos inmortales. Morimos y luego de morir ya no amamos, ya no odiamos, ni tenemos ningún asunto bajo el sol. Por ahora, por ahora, hemos clarificado, o la lección clarifica términos con el objetivo de qué? De no caer en trampas diabólicas, con la idea de que por ejemplo, el alma es inmortal. Creer que el alma es inmortal es descalificar lo que el Señor tiene preparado para nosotros para la segunda venida de Cristo. Y eso es peligroso, porque descalificar esa idea nos genera distracción e introducirnos en esa dirección no nos permite prepararnos para el pronto regreso de Cristo. No nos permite vivir con esperanza. Entonces, mis amigos, qué importante saber que sí, nuestra realidad ahora es precaria, pero que gracias al Señor tenemos un futuro eterno. Que este cuerpo mortal, cuando Cristo venga por segunda vez, en un abrir y cerrar de ojos, será revestido de qué? De inmortalidad. Entonces, a medida que pase la lección, a medida que pasen los días y cada semana de estudio, vamos a ir entendiendo y clarificando más cosas. ¿Cómo entender las manifestaciones de espíritus que llama la gente que se ve en otros lugares? ¿Cómo entender aquellas personas que han podido comunicarse a través de mediums, como se le llama ahora, con otros seres? ¿Cómo entender, por ejemplo, la parapsicología? ¿Qué rol está cumpliendo la parapsicología, por ejemplo, en nuestros tiempos? Todo eso vamos a ir aprendiendo poco a poco, cada jueves, y con invitados especiales que vamos a ir teniendo. ¿Verdad, Dancito? Claro que sí, así que la siguiente lección lleva por título, ya dimos una introducción aquí, ¿no? De la palabra Hades. Así que la siguiente lección es las llaves del Hades. Así que, apreciado joven, señorita, amigo y amiga que de pronto nos has acompañado en esta noche, por aquí tenemos a Eli Flores Hernani. Gracias por el repaso de la lección tan interesante, nos dice por aquí. Gaby también nos acompañó y varios de nuestros amigos y contactos que han escuchado y también puedan compartir ustedes la publicación de este video para que también sus jóvenes o si usted es un líder o maestro de escuela sabática joven, ya tienes algunas herramientas, algunas cosas prácticas que de pronto en esta noche hemos compartido. Así que, pastor, gracias por acompañarnos y como siempre decimos aquí en la lección joven, aquí en el espacio joven, todos estamos unidos en Cristo y estamos de camino a la Canaán celestial y siempre vayamos con la Biblia, ¿no? Toda lección o todo aprendizaje tiene que estar basado en la Biblia. Y hemos visto hoy día de hoy que el alma, y a partir de hoy, por ejemplo, ¿no? Ya no tenemos que tener esa creencia de que el alma está divagando y de que si hay alguna persona que dice haber conversado con un ser querido que ya murió hace muchos años, no es pues, ¿no? Es una falacia, es una mentira simplemente. La mentira que Satanás introdujo allá en el jardín del Edén, hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Que el alma es inmortal, el alma no muere. Sin embargo, a la luz de la Biblia hemos visto de que no. Sí,
y con los pasajes bíblicos que te... Y aquí en la lección incluso hay más pasajes bíblicos y es muy interesante que si tú lo tienes, puedas repasarlo. Por el tiempo no nos ha dado a desarrollar todos los versículos bíblicos, sin embargo hemos dado un bosquejo, un panorama general en esta lección número 2. Muy bien, pastor. Acompáñenos en la oración Dancito, final. Sí, pastor. Algunas antes de indicaciones finalizar, finales. hay que recordar que esta lección joven es para ser estudiada en conjunto con nuestros Ujú. demás amigos y jóvenes en un espacio llamado el espacio joven. Es decir, en la clase de escuela sabática joven. Habíamos anticipado, ¿no? Que el día de hoy, o perdón, que este sábado 8 de octubre es el Día Mundial de la Escuela Sabática. Agradecemos y celebramos los 170 años de la Escuela Sabática. Es una muy buena oportunidad para que en cada iglesia, amigo líder, joven, eh, puedas consolidar el espacio joven. ¿Qué es el espacio joven? Es justamente el espacio, el lugar dedicado exclusivamente para la juventud de la iglesia, en donde estudian la lección joven y en donde el ambiente que tienen es un ambiente ideal para que los jóvenes puedan crecer en comunión, en relación y en misión. Así es que en este 8 de octubre ratifica tu compromiso con la misión a través de su estructura, que es la escuela sabática. Que el Señor te bendiga, Dancito. Terminaremos con una oración. Despídenos con una oración, Dancito. Con una oración, Dancito, por favor. Muy bien, ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros para agradecer a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, te damos gracias por acompañarnos durante el repaso de la lección joven. Hemos aprendido lecciones importantes, Señor. Ayúdanos ahora para poder transmitir a nuestros amigos, compañeros e integrantes del grupo pequeño de jóvenes, Señor. Acompáñanos, Señor, en lo que queda de esta noche y mañana y el sábado, Señor, reunirnos para estar juntos en familia, unidos en Cristo, Señor. Gracias te damos una vez más por acompañarnos en esta edición. Te lo agradecemos todo esto sin merecerlo, solamente confiando en la sangre meritoria de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, apreciados amigos, de esta manera llegamos a la parte final. Nos estamos reencontrando, Dios mediante, en una próxima edición en el repaso de la lección de Escuela Sabática Joven. Mira, y nos gustaría que desde ya vayan dejando sus preguntas para el siguiente tema, ¿no? Seguramente hay mucha inquietud. Desde ya pueden ir dejando sus preguntas para ir tratándolas en un foro que queremos armar, un foro virtual en la cual podamos seguir conversando sobre este interesante tema. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches.